Bueno, vamos al tema de esta tarde. Hoy quiero hablarles sobre el tema sin filtros. Vamos a hablar acerca del tema sin filtros. Y el contexto del tema, hermanos, tiene que ver precisamente con esta cultura en la que nosotros vivimos, una cultura obsesionada con la apariencia. Amén. Las redes sociales nos han enseñado que la realidad se puede editar. Es decir, usted toma una fotografía con su celular, sin importar cuál sea en este punto ahora, sin importar cuál sea la marca o el tipo de celular que usted tiene. La verdad es que usted se toma una foto y usted a través de su celular puede ajustar la luz, puede suavizar las imperfecciones, ¿verdad? Esas pequeñas imperfecciones, ¿verdad? Que usted quiere cambiar. Usted incluso puede borrar algunas cosas que usted no quiere que salgan en esa fotografía. Es decir, a través de estos filtros y todos estos ajustes tecnológicos que se le pueden hacer a una imagen, usted puede presentar una versión mejorada de usted mismo. Amén. Una versión mejorada de nosotros mismos. Y si somos honestos, amén, la gran mayoría, amén, la gran mayoría, por no decir todos, ¿verdad? Pero la gran mayoría no se atreve a subir una foto a las redes sociales sin antes haber aplicado algún tipo de filtro. Amén. Aunque no digan amén. Pero la verdad es que sí. La gran mayoría no nos atrevemos a subir algo a las redes sociales sin revisar la imagen. ¿Por qué? Porque queremos que la imagen se vea perfecta. Queremos que la imagen exprese perfección. Pero la verdad es, amados hermanos, que los filtros, esta cultura está, aleluya, muy apegada a las apariencias. Yo leía un poco acerca de los filtros que se utilizan para mejorar o para editar imágenes. Y hay filtros, por ejemplo, que hasta tienen nombres. Por ejemplo, el filtro Valencia, el filtro Tokio, el filtro dramático, ¿verdad? Y yo pensaba en un filtro casi milagro del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos mejore así, pero radicalmente. Pero la verdad es, amados hermanos, que nosotros a veces nos vemos atrapados con el deseo de aparentar nuestra mejor versión. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes tienen algunos contactos en las redes sociales como Facebook o en el Instagram y se siguen y platican y se mandan mensajes, le ponen like a los mensajes o fotografías que suben, comentarios ahí, se ponen like y de todo, y de pronto se encuentran en un Walmart y se quedan viendo, ¿y este quién es? Ya se acordaron, ¿verdad? Sí. Y de pronto se encuentran en un Walmart y ¿quién es? Yo lo conozco. ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde está? Eso es la persona que le acaba de dar like, pero sin filtro. Amén. ¿Por qué? Porque cuando te la encuentras parece completamente otra persona. ¿Por qué? Porque los filtros, hermanos, crean una versión, aleluya, de nosotros, pero muchas veces es una versión completamente distinta a nuestra realidad. Iglesia, el problema no es el filtro en la foto. El problema es cuando nos acostumbramos a vivir de esa manera. Porque si bien el filtro mejora la imagen, también es cierto que el filtro lo que hace es esconder muchas de nuestras imperfecciones. Pero esa idea no es nueva. En la Biblia encontramos una escena muy parecida, y me refiero al momento en el que Dios le dice al profeta Samuel: ve a la casa de Isaí, porque de ahí saldrá el próximo rey sobre Israel. Saúl para este momento había fallado, Dios lo había desechado y era necesario levantar a un nuevo rey. Y entonces de la casa de Isaí Dios habría de escoger a un hombre que se encargaría de estar al frente del pueblo de Israel. Samuel llega
a la casa de Isaí. Y entonces, hermanos, se presenta y hacen todo lo que tienen que hacer. Y de pronto comienzan a pasar los hijos de Isaí. Aparece Eliab, un joven alto, fuerte e imponente. Y no es de sorprenderse, amado hermano, que cuando Samuel, al ver a Eliab, hermano, en ese momento, en ese instante dice: este es. Amén. Este es. Cuando Samuel ve a Eliab, su apariencia era perfecta. Amén. Era una apariencia perfecta. Y entonces Samuel dice: este es el indicado. Pero en ese momento, 16, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dios le dice a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en Samuel porque Samuel estaba viendo a través de filtros humanos, pero Dios estaba mirando el corazón. Samuel estaba viendo lo visible, lo que se puede ver con estos ojos, pero Dios estaba viendo lo verdadero. Dios estaba viendo el corazón. Por eso le dice: la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿Y por qué hablar de todo esto? Yo quiero hacerle una pregunta. ¿No será que a veces hacemos lo mismo con nuestra vida espiritual? ¿No será que a veces nosotros aplicamos o desarrollamos la vida cristiana, desarrollamos nuestra fe, intentamos caminar, aleluya, esta vida cristiana, hermanos, aleluya, a través de filtros? Y muchas veces lo que mostramos son apariencias muy lejanas a nuestra realidad. Porque hay personas que han aprendido a construir una imagen espiritual con filtros. Por ejemplo, filtros de religiosidad, filtros de reputación moral, filtros de apariencia, filtros de actividad eclesial, proyectando una versión, aleluya, pero viviendo una realidad completamente distinta. Hay personas que llenan su Instagram, aleluya, con versículos bíblicos. Hay personas que tienen lleno el Facebook con reflexiones, aleluya, tan bonitas, pero su vida, aunque su Facebook parezca cristiano, su vida no lo es. Sin filtros. La vida cristiana se vive sin filtros. Nuestra fe no puede ser editada, aleluya, proyectando una versión, pero viviendo una realidad completamente distinta, sonriendo por fuera, pero luchando por dentro. Por fuera se ven firmes, aunque por dentro tienen el corazón quebrado, y sin darse cuenta comienzan a vivir una fe editada. Y la verdad es la siguiente: Dios no trabaja con versiones editadas de nosotros. Dios trabaja, la gracia, el poder y el favor del Señor trabaja con un corazón real. Aleluya, den un aplauso fuerte al Señor. El evangelio no vino a nosotros, iglesia, para mejorar nuestra imagen. El evangelio vino a nosotros para transformar nuestro corazón. ¿Sabe que Jesús conoció gente así? Jesús, aleluya, se relacionó con personas que le daban más valor a la apariencia que a la realidad de su corazón. Los encontramos en los evangelios y son conocidos como fariseos. A ellos Jesús los confrontó constantemente, y no solamente eso, sino que los describió como una generación religiosa. 23 y versículo 27, vaya conmigo por favor. La Nueva Traducción Viviente dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas los llamó, pues dice, son como tumbas, note esto, son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Lo que Dios corrigió
con Samuel o en Samuel, Jesús lo confrontó en los fariseos, la misma raíz, el mismo problema, la misma lucha. Y Jesús no está exagerando, Jesús está revelando una realidad espiritual. Blanqueaban por fuera para que la gente no las tocara sin darse cuenta. Es decir, las tumbas se miraban limpias, las tumbas estaban presentables, se veían incluso respetables por fuera, pero por dentro, hermanos, había muerte. Por más que se limpiaran, por más que estuvieran presentables, por más que se blanquearan, realmente está diciendo es que hay vidas que por fuera lucen espirituales, pero por dentro están vacías. Apuro, ¿verdad? Esto es fuerte, pero es una realidad. Por más blancas que estaban esas tumbas, adentro había oscuridad, adentro había tinieblas, aleluya. Pero Jesús le está hablando a gente religiosa, a gente que dedicaba la oración en público, a gente que tenía una buena reputación espiritual, pero esas personas solamente era una versión, pero no estaban mostrando la realidad de lo que eran. Por eso Jesús los describe y les llama hipócritas. Los llama hipócritas. ¿Por qué? No por confrontar su conducta externa, lo que interior. Porque tú y yo podemos aprender el lenguaje de la fe, pero aún así podemos nosotros estar, aleluya, viviendo una vida que no está rendida a los pies del Señor. Sin filtros. ¿Está conmigo? Amén. Sin filtros. Podemos aprender a vernos bien por fuera sin estar realmente bien por dentro. A final de cuentas, Jesús con claridad nos hace entender que la religión puede enseñarnos a vernos correctamente por fuera, pero solamente Cristo es el único que puede cambiar y hacerte nuevo de adentro. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No te fijes, aleluya, dice Dios a Samuel: yo miro lo que está en el corazón. Dios no busca perfección en nuestra apariencia, iglesia. A Dios no lo puedes impresionar con filtros. Dios no se va a impresionar con una versión editada de lo que tú eres. Dios está buscando sinceridad en el corazón. El salmista lo entendió, por eso escribe en el Salmo 51, verso 6. Leo la traducción lenguaje actual. Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Jesús no vino a maquillar nuestras conductas, Él vino a transformar nuestros corazones. Él vino a transformar nuestros corazones, y es precisamente ahí cuando dejamos de aparentar que la gracia del Señor comienza a restaurar, comienza a sanar, comienza a obrar en nuestras vidas. Yo quiero que respondamos a una pregunta: ¿por qué Dios corrigió a Samuel y confrontó tan fuertemente a los fariseos? ¿Dónde está el problema de vivir una vida de apariencia? Yo quiero mencionarle, pudiéramos enumerar más, pero solamente vamos a lo que eres, solo cambia lo que otros ven. Eso es lo que hace el filtro. El filtro no cambia quién tú eres. Por más filtro que tú pongas, por más apariencia con la que tú te vistas, por más edición que le hagas a tu versión de ti mismo, el filtro, la apariencia no cambia lo que tú eres, solamente cambia lo que ve la gente. Lo que la gente ve. Por eso Dios le habla a Samuel. Vaya conmigo al verso 6 del capítulo 16 del primer libro de Samuel. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda que este es el ungido del Señor. Samuel llega a la casa de Isaí con la asignación clara de, aleluya, ungir al próximo rey de Israel. Y cuando Samuel ve a Eliab, hermano, la Biblia dice que no dudó. Amén. Samuel no dudó. No dudó. Mire, ya no fue necesario orar.
En ese momento, cuando lo vio, él pensó, este es el indicado. ¿Por qué? Porque todo en Eliab proyectaba lo correcto, su presencia, su apariencia, su imagen. Todo parecía alineado con lo que un rey debería ser, con lo que un rey tenía que tener. Pero en ese momento, cuando él pensaba que ya había dado en el clavo, aleluya, como decimos comúnmente, cuando Samuel pensaba que Eliab era el indicado, Dios lo interrumpe, Dios lo detiene y le dice algo que cambia la escena en ese momento, porque cualquiera, a lo mejor Isaí y los demás hijos de Isaí pensaban que iba a comenzar el ritual para ungir, quizás, no sabemos, no lo dice el texto, pero quizás cuando Samuel vio a Eliab, rápidamente empezó, aleluya, a abrir todo lo necesario a preparar todo lo necesario para el ungimiento, porque era un ritual que se llevaba a cabo, aleluya. Pero cuando Dios lo detiene, cambia la escena, pero también cambia la manera de entender en nosotros la vida espiritual, la vida cristiana. Cuando Dios le dice, estás viendo lo que todos ven, pero no estás viendo lo que yo veo. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Aleluya, hemos buscado, aleluya, algún tipo de filtro que haga que nuestras imperfecciones se escondan, que nuestras imperfecciones no se noten, que nuestras imperfecciones, aleluya, no llamen la atención. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Aleluya, Dios, por más filtro, por más apariencia de la que nos vistamos, Dios conoce nuestro corazón, porque Dios no ve como ve el hombre, Dios ve el corazón. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Es aquí donde nace esta verdad. Un filtro no cambia, por más bueno que sea. Un filtro no cambia lo que eres, solo cambia lo que otros ven. Porque detrás de cualquier filtro de apariencia, de religiosidad, incluso de activismo eclesial, hay una realidad que no cambia y Dios la ve. Si tu corazón no ha sido transformado, por más que aparentes algo, aleluya, si tu corazón no ha sido transformado, el Señor lo está viendo. Esto es un problema cuando empezamos a valorar más lo que se ve que lo que somos. Cuando empezamos a valorar más lo que se ve que lo que somos, en ese momento nuestro corazón se vuelve permisivo, dejando que la apariencia reemplace la verdadera transformación. Por eso Jesús fue muy duro con los fariseos, y no solamente fue duro con ellos, sino que advirtió a sus seguidores, a sus discípulos constantemente. Les decía palabras como estas. Vaya conmigo a Marcos capítulo 8 verso 15, y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Esa expresión es interesante. ¿Por qué? Porque Jesús se estaba refiriendo a no dejarse influenciar por la actitud de aparentar una falsa piedad. Y para eso no se necesita mucho. Si usted quiere hacer un pan, usted no necesita, aleluya, mucha levadura. Con un poco de levadura usted puede darle, aleluya, el toque que necesita un montón de masa. Así que tenemos que tener cuidado con la levadura de los fariseos, cuidado con la levadura, la influencia de las apariencias sin filtros. No podemos vivir la vida cristiana a través de filtros, aleluya, que traten de esconder realmente lo que nosotros somos. Un filtro, aleluya, puede afectarnos terriblemente porque puede aparentar una falsa piedad, pero esta vida puede estar lejos de la justicia y del amor de Dios. Y eso yo no lo quiero para mi vida. Yo no quiero vivir una vida de apariencias. Mire, Eliab tenía la apariencia correcta, pero el corazón incorrecto. Eliab tenía la apariencia correcta, pero no el corazón correcto. Amén. Y Samuel, siendo, aleluya, un profeta, estuvo a punto de equivocarse por dejarse llevar por lo visible. Es ahora que a ti y a mí nos toca poner atención para no dar lugar a esa clase de
error, porque vivimos en una cultura, y escuche lo que voy a decir, una cultura cristiana. Vivimos en una cultura cristiana en donde se premia la apariencia, en donde aprendemos a vernos bien, en donde aprendemos a hablar bien, en donde aprendemos a proyectar una imagen. Por eso, aleluya, necesitamos poner atención, porque aunque nuestra proyección de nuestra imagen parezca perfecta, no necesariamente significa que esa vida o que mi vida sea realmente transformada o haya sido transformada por el poder y la gracia del Señor. Aquí es donde tenemos que detenernos un momento. Porque la verdad es que una cosa es parecer y otra cosa totalmente diferente es ser. Y Dios no murió en la cruz del Calvario para que usted parezca un buen cristiano. ¿Está conmigo? Dios no entregó su vida. Jesús no vino a este mundo para que tú y yo aparentamos una fe. Aleluya, para que tú y yo aparentamos, aleluya, una vida espiritual o una dinámica espiritual. No, Dios vino a este mundo no para hacer de nosotros una apariencia de fe. Dios vino a este mundo y entregó su vida por nosotros para que tú y yo seamos transformados por su poder y por su gloria. Den un aplauso fuerte a nuestro Señor. Parecer es lo que la gente ve. El ser es lo que Dios conoce. Esto no está en sus notas, pero aparece ahí en la pantalla. Parecer es lo que la gente ve. El ser es lo que Dios conoce. Parecer se construye con esfuerzo externo. Pero escuche esto: el ser se forma en lo profundo de nuestro corazón. Cuando permitimos que Dios obre, cuando permitimos que su gracia se manifieste en nuestras vidas, cuando reconozco, aleluya, que no es suficiente con parecer o aparentar, es que Dios manifiesta su gracia para sanar y restaurar mi corazón y mi relación con Él. Parecer puede sostenerse por un tiempo, pero el ser siempre termina saliendo a la luz. Amén. El problema, iglesia, es cuando nos acostumbramos a parecer y dejamos de trabajar en lo que realmente nosotros somos. Lamentablemente muchas personas han construido una vida que se ve bien por fuera, pero no tienen profundidad espiritual por dentro. Por eso Dios le dice a Samuel: detente, no te dejes llevar por las apariencias, porque cuando Samuel vio a Eliab, Samuel vio, hermanos, una estructura de rey. Amén. Él vio una estructura de rey. Cuando vio a Eliab, dijo: este es el tipo de rey que necesitamos. Pero cuando Dios ve a Eliab, dice: no está listo para eso. Este no es el indicado. No nos equivoquemos. Jeremías capítulo 17 versículo 10 dice: yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Dios evalúa no lo que aparentamos, no nuestra imagen. Dios examina y conoce nuestro corazón. No es la imagen lo que Dios busca, no es la apariencia lo que Dios busca, porque a final de cuentas, iglesia, no es la imagen que proyectas la que determina el éxito en tu caminar diario con el Señor, es el corazón que le entregas a Dios. Eso es lo que determina. Por eso debemos nosotros de orar de la misma forma en que lo hizo el salmista en el Salmo 139 versículo 23. La traducción lenguaje actual dice: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Segundo problema con los filtros es que cuando todo se ve bien, ya no sientes la urgencia de cambiar. Y entonces dices: ¿para qué cambio si todo está bien? ¿Para qué mueble estos muebles si se ven perfectos? ¿Para qué comprar parecen perfectas? Mire lo que dice el verso 7. Yo sé que lo hemos estado señalando una. Dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura. Samuel estaba convencido. Apenas vio a Eliab y en su mente ya no hubo duda. Este es.
Y ahí está el detalle del peligro de las apariencias. Cuando Samuel lo vio, mire, Samuel cuando vio a Eliab dijo: este es el personaje que venimos a ungir. No se acercó al padre de Eliab para preguntarle: oye, ¿y qué tipo de frutos da Eliab? ¿Cómo se lleva con sus hermanos? ¿Sabe resolver conflictos? ¿Cómo se relaciona con las personas allá afuera? ¿Qué tipo de dinámica espiritual? ¿Ora? ¿Lee la Biblia? Bueno, en ese tiempo no estaba la Biblia así como... Cuando Samuel lo ve, Samuel dice: este es el indicado. Sacó una conclusión. ¿Por qué? Porque Samuel, hermano, solamente veía lo que alcanzaban a ver sus ojos. Pero la verdad es que cuando él lo vio, pareció que ya nada más era suficiente, ya nada más era necesario. Y es aquí donde este pasaje se vuelve más práctico para nosotros el día de hoy, porque no me dejará mentir que cuando algo se ve bien, dejamos de profundizar. Cuando tú ves tu vida cristiana y dices: bueno, voy a la iglesia, me sé los cantos, ¿verdad? Sé lo que, en este punto tengo que levantar las manos, porque esto es interesante. En este momento es cuando se siente bien levantar las manos. Quizás puedo tocar en la iglesia, soy parte de algún grupo de trabajo y de servicio dentro de la iglesia. Y entonces cuando algo se ve bien, entonces pensamos: ¿por qué profundizar más? Creo que me puedo llevar la vida cristiana, la puedo sobrellevar como lo he estado haciendo hasta ahora. Porque cuando algo se ve bien, dejamos de profundizar. Cuando algo aparenta estar en orden, dejamos de examinar. Cuando todo luce correcto por fuera, perdemos la urgencia de trabajarlo dentro. Yo recuerdo que cuando Dios empezó a poner una inquietud en mi corazón para levantar una nueva obra, yo sentía una inquietud muy fuerte en mi corazón. Y entonces nosotros estábamos pastoreando en Hueslaco y estaba todo bien, la iglesia iba hacia adelante, habíamos construido un templo nuevo y todo estaba bien, cuando de repente empiezo a sentir una inquietud en mi corazón, fuertemente. Y yo estaba orando y orando al Señor, y yo decía: pero si soy pastor aquí y las cosas están saliendo muy bien y estamos caminando bien. Pero yo seguía orando hasta que ya esa inquietud empezó a ser más fuerte. Y entonces me acerqué con mi esposa y le dije: solamente quiero compartirte algo. Estoy orando porque siento una fuerte inquietud en mi corazón. Siento que Dios nos está hablando, y me está hablando a levantar una obra nueva. Amén. Y yo le dije a mi esposa, mira, yo le dije claramente, mira, no estoy diciendo que esto es algo rotundo. Solamente quiero pedirte algo. Ora conmigo, porque si esto es de Dios, si esto no es de Dios, que me lo quite. No lo quiero. Si esto no es de Dios, que me lo quite. No lo quiero. Amén. Pero si esto es de Dios, quiero que también tú lo sientes. Quiero que Dios también te inquiete. Y hermano, al cabo del tiempo ya no nada más era yo, era mi esposa, con esa misma inquietud, con ese mismo deseo. Dios estaba hablando y tratando con nosotros. Pero ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos simplemente visto lo que Dios estaba haciendo? Y entonces, aleluya, decir: pero ¿para qué movernos? Si aquí estamos bien, tenemos casa, la familia está creciendo, mis hijos están bien en la escuela, ¿para qué movernos? ¿Para qué hacer cambios? Oiga, pero cuando Dios quiere cumplir su plan y su propósito en nuestras vidas, Dios nos va a llevar a examinarnos. Dios nos va a llevar alguien dice amén a esto. Dios te va a llevar a profundizar, Dios te va a movilizar, porque Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Muchas veces, aleluya, no tiene que ver con que las cosas estén mal o que lo que estás haciendo sea algo negativo. Muchas veces son cosas viejas, son cosas, aleluya, que en su momento Dios
las puso para hacer algo contigo, pero a veces Dios quiere llevarte a otro nivel. Dios quiere llevarte a dar otro paso de fe. Dios quiere llevarte, aleluya, a un plan y a un propósito diferente. Pero a veces nosotros, hermanos, aleluya, detenemos ese crecimiento, detenemos ese avance, detenemos esa mejora en nuestra vida porque hemos perdido la urgencia de trabajar dentro de nosotros. ¿Está conmigo? El filtro no solamente cambia la imagen, también reduce la urgencia de la transformación. Reduce nuestra necesidad de cambio, de mejora, porque podemos acostumbrarnos a una apariencia de estabilidad y dejar de permitir que Dios examine áreas más profundas en nuestra vida. Eso fue lo que Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea. Si usted va al capítulo 3, versículo número 17, mire cómo Dios le habla a la iglesia de la Odisea y le dice: tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. ¿Se da cuenta? La iglesia se veía a sí misma y decía: ¿para qué cambiar? ¿Para qué modificar? ¿Para qué hacer algo más? Y cuando nos vemos que lo tenemos todo. Y entonces la iglesia concluye y dice: no necesito nada. Eso era el pensamiento de Samuel cuando vio a Eliab. Cuando lo vio dijo: ya no es necesario, él es el indicado. Pensó: este es el hombre que vine hasta aquí para ungir. La iglesia de la Odisea dijo: no necesito nada. Pero escuche, Dios ve de una manera diferente. Dios ve más allá de nuestra apariencia. Dios ve más allá de nuestra versión mejorada. Dios ve lo profundo de nuestro corazón. Y entonces Dios le dice a la iglesia en Apocalipsis capítulo 3 verso 17: y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Oiga, pero ¿cómo si todo estaba bien? ¿Ah? Pero ¿cómo si no necesitamos nada? Jesús les dice: crees que estás bien, pero no lo estás. Y eso, amados hermanos, no es otra cosa que la consecuencia de vivir desde la apariencia. Porque cuando vivimos desde la apariencia, cuando vivimos detrás de un filtro, perdemos la sensibilidad espiritual. Perdemos la sensibilidad espiritual. Y cuando pierde la sensibilidad espiritual, comienzan a pasar cosas peligrosas en el corazón. Anótelo, por favor. En primer lugar, el corazón deja de percibir lo que Dios quiere corregir. Por eso ya no hay urgencia de cambio. Porque dejamos de percibir lo que Dios quiere corregir. ¿Por qué? Porque lo que antes nos incomodaba ya no nos incomoda. Lo que antes nos confrontaba ya no lo hace. Empezamos a convivir con actitudes, pensamientos y hábitos que antes no hubiéramos tolerado. Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4 verso 19 lo siguiente: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ahí está, eso es lo clave, que perdieron toda sensibilidad, debido a que perdieron la sensibilidad espiritual, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es que cuando se pierde la sensibilidad, se pierde el freno espiritual. Ya nada te detiene, ya nada te incomoda, ya nada te confronta y empiezas a convivir con actitudes, pensamientos y hábitos que antes no toleraba. Segundo peligro es que el corazón comienza a normalizar lo que no es correcto. Amén. Lo que antes mirábamos como algo malo, empezamos a justificarlo, empezamos a minimizarlo, empezamos a acomodar las cosas. ¿Para qué? Para que parezcan bien. Amén. Para que parezcan correctas, y lo que antes era una lucha, ahora se vuelve parte de nuestra vida, porque hemos perdido la sensibilidad espiritual. Isaías 5:20 dice: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno
y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Cuando la sensibilidad se pierde, iglesia, también se distorsiona nuestra percepción. Aleluya, dejamos de percibir las cosas como realmente son. Tercero peligro, el corazón deja de responder a la voz de Dios. La semana pasada hablábamos bastante sobre este punto y leíamos este texto, Hebreos capítulo 3, verso 15. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Lamentablemente, cuando nos dejamos llevar por la apariencia, la sensibilidad espiritual se pierde, y entonces no es que Dios ya no habla, no es que Dios nos ha dejado de hablar. Lo que pasa es que ya no reaccionamos igual. Antes respondíamos con prontitud, antes respondíamos con disposición inmediata, pero ahora cuando Dios habla vamos posponiendo. Nos parecemos mucho a los hijos cuando el papá les habla una y otra y otra y otra vez. Amén, ¿verdad? Y entonces el papá está hablando y no es que el hijo no está escuchando, es que el papá habla pero el hijo no está respondiendo. Y eso pasa también en el sentido espiritual. Cuando el corazón se endurece, la voz de Dios deja de producir efecto en nuestras vidas. Y por último, el cuarto peligro, cuando perdemos sensibilidad, el corazón comienza a conformarse espiritualmente. Segunda Timoteo 3, versículo 5 dice: actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Cuando Samuel vio a Eliab, vio estructura de rey. Tiene todo lo que un rey necesita. Tiene todo lo que un rey necesita tener y necesita ser. ¿Por qué? Porque él vio la forma. Él vio la forma. Pero lo que no alcanzaba a ver Samuel era la profundidad de su corazón. Por eso Dios le dice: no te fijes en su apariencia. Yo no veo como ven los hombres, yo miro el corazón. Entonces, lo que maquillamos con apariencia, llega el momento en que deja de confrontarnos. Y cuando ya no somos confrontados, entonces la transformación se detiene. Entonces usted no puede esperar cambios, porque usted ha cerrado la puerta para cambiar. Y por eso lucha con esos hábitos. Y por eso no puede cambiar. Aunque usted por fuera está riendo y todo y aquello y actuando y hasta hablando palabras. Oiga, qué tremendo este hermano. Tiene tanto conocimiento. Pero apenas cierras tu puerta y empiezas a luchar con esos problemas que nunca has podido superar. ¿Por qué? Porque has cerrado la puerta para el cambio en tu corazón. Amén. ¿Sí? Dios quiere transformarnos. Él no quiere que nos conformemos. Él quiere que tú y yo seamos transformados. Pero cuando vivimos de apariencia, lo que sucede es que perdemos la urgencia para ser transformados. Mire lo que escribe Pablo en su carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2, la traducción lenguaje actual: y no vivan ya como vive todo el mundo. Otras versiones dice: no se conformen, no os conforméis a este siglo, dice la Reina Valera del 60. Al contrario, sigue diciendo: cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. No se conformen. Dios quiere transformarnos. No podemos conformarnos a una apariencia. Tenemos que ser transformados por la gracia y el poder del Señor. Y para lograrlo, tiene que haber un cambio en nuestro ser. Tiene que haber un cambio en nuestra manera de ser, pero también un cambio en nuestra manera de pensar. Pero la decisión es nuestra. La decisión es suya. Si se va a conformar o va a ser transformado. La decisión es de cada uno de nosotros. Segunda Corintios 13:5 dice: examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y reconocer si hemos dejado de ser transformados. Y punto número 3. El tercer problema de las apariencias o de los filtros es que empezamos a creer nuestra versión editada. Sí, y lo voy a decir con mucho respeto,
Pero es una verdad, hermanos. Hay quienes creen que se parecen más a una foto editada que al reflejo en un espejo. Hay gente que piensa, que cree que su físico, su apariencia es más parecida a una foto, hermanos, que extendieron el ojo. ¿Para qué me meto en eso, verdad? ¿Quién me manda a meterme en eso? Pero hay gente que se siente más parecido a una foto que ha sido editada y pasada por filtros y filtros y filtros, que a esa imagen cuando se levanta ahí y se pone delante del espejo y le dice: ¿quién es usted? Bueno, yo no sé, no sé de espejos que tengan filtro, pero sería bastante peligroso que un espejo, que nos levantáramos, hermanos, y nos viéramos al espejo y el espejo estuviera lleno de filtros, y que cuando llegaras dijeras: no necesito cambiar, me levanté perfecto. ¿Alguien se levanta perfecto por las mañanas? ¿Verdad que no? Vamos al espejo y nos fijamos en el espejo, y el espejo dice: hey, tienes que arreglarte un poquito, ¿verdad? O un poquito más. Sí. No lo tomen tan literal. Pero el espejo te dice qué cambios necesitas hacer. El espejo solamente refleja lo que está delante de él. Y hay personas que creen más la apariencia de una foto que ha sido editada a través de filtros, hermanos, que lo que realmente se ve en un espejo. Y este quizás es el mayor de los peligros del filtro, cuando terminamos creyendo nuestras propias mentiras. Samuel por eso fue corregido por Dios, porque lo que veía lo estaba engañando. La forma en que Samuel estaba viendo, aleluya, en la casa de Isaí, lo que él estaba viendo lo estaba engañando. Dice el versículo 6, vuelvo a repetirlo: Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda es este el ungido del Señor. Ni siquiera dijo: ¿será este? Ni siquiera preguntó, ni siquiera cuestionó. Aleluya, ni siquiera se puso a pensar: ¿podría ser este el ungido del Señor? Otra cosa hubiera dicho, por ejemplo: me gusta este muchacho para que sea el próximo rey. Pero a final de cuentas no soy yo el que decide, es Dios. Pero ni siquiera dijo eso. Cuando Samuel apenas vio a Eliab, dijo: este es el ungido del Señor. Este es el ungido del Señor. Samuel estaba tan seguro: sin duda es este. No hay duda en sus palabras. No hizo pausas, no dio lugar a los cuestionamientos. Samuel estaba convencido, pero totalmente equivocado. Por eso Dios le dice: no veas como ve el hombre, no te dejes llevar por las apariencias, porque el problema no está solo en lo que ves, el problema está en lo que empezamos a creer. Y entonces Samuel construyó una conclusión basado en la apariencia, en cómo se veía Eliab. Y esa conclusión, aunque fue inmediata y parecía bastante acertada, la verdad que esa conclusión no venía de Dios, venía de su percepción, venía de su propia percepción. Y eso es exactamente lo que pasa cuando vivimos con filtros la vida cristiana. No solo mostramos una versión editada, sino que empezamos a creerla y comenzamos a convencernos de cosas que no son completamente verdad. Déjeme darle algunos ejemplos. Pensamos que estamos bien cuando hay áreas que necesitan ser tratadas. Pensamos que estamos firmes cuando hay debilidades no resueltas. Pensamos que estamos creciendo cuando en realidad nos hemos estancado. Samuel era un hombre de Dios, pero aún así su percepción lo llevó a un error. Y la Biblia es muy clara, iglesia. La Biblia es muy clara. No todo lo que parece correcto
viene de Dios. Y por eso es un llamado de atención. Y por eso Jesús advierte a sus seguidores: tienen que tener cuidado de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque se pueden dejar engañar con facilidad. Jeremías 17 versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón tiene la capacidad de convencernos de algo, aun cuando ese algo no sea cierto. Y cuando ese corazón engañoso se mezcla con una vida de apariencia, el engaño se vuelve más fuerte. Hay quienes piensan que por venir a la iglesia, estar presente, con eso, hermanos, es suficiente como para estar bien. Hay gente que piensa que porque tienen una Biblia abierta en la entrada de su casa, en el Salmo 91, con eso es más que suficiente para sentirse seguro. Hay gente que piensa que porque duerme con una Biblia debajo de la almohada, piensa que eso es más que suficiente para dormir tranquilo, y qué equivocados están. Es una percepción equivocada. Es una percepción equivocada. Pueden levantar las manos en la iglesia, cantarte todos los coros, aleluya, que se cantan en la iglesia, y pensar que eso refleja tu condición espiritual. Puedes, aleluya, servir o asumir algún tipo de capacidad dentro de la iglesia y pensar que eso significa que todo en tu vida está en orden. Tenemos que tener cuidado. Las apariencias nos pueden engañar. Las apariencias nos pueden engañar. Y si nosotros basamos nuestra vida en las apariencias, entonces inevitablemente el engaño, aleluya, el engaño va a provocar que nosotros tomemos decisiones equivocadas. Que nosotros, aleluya, desarrollemos relaciones equivocadas. Que nosotros, aleluya, desarrollemos conversaciones y estilos de vida equivocados. Aleluya, porque una percepción equivocada nos va a llevar inevitablemente por un camino equivocado. Cuando tú depositas toda tu confianza en cómo ves las cosas, en las apariencias, aleluya, en la percepción equivocada, hermano, vas a errar en el camino. Por eso el proverbista nos dice en el capítulo 3 versículo 5: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. La pregunta es: ¿dónde estamos poniendo nuestra confianza? Nuestra vida cristiana está viviendo, aleluya, basando su fe y su confianza en el Señor, ¿o estamos confiando en lo que aparentamos? A final de cuentas, pienso que estoy bien, pero Dios conoce nuestro corazón. Voy a terminar con esto. ¿Qué hace Dios cuando encuentra a alguien viviendo así? Mire lo que dice la Escritura en el capítulo 16, versos 10 y 11 del primer libro de Samuel. Estoy terminando. De la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel. Imagínense, 7 de los que estaban en casa, los que estaban en la sala, se habían preparado, se habían echado un buen baño, se habían puesto las mejores ropas. El profeta venía a ungir a uno de ellos para rey. Así que estaban listos los 7 hijos. 7 oportunidades, amén, 7 posibilidades, 7 opciones. Pero dice que cuando pasaron los 7 hijos de Samuel que estaban ahí, de Isaí, Samuel le dijo a Isaí: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos, pero no me trajo hasta aquí simplemente para ver a tus hijos. Y entonces dice, después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? ¿Y sabe qué dijo Isaí? Isaí dijo: queda todavía el más joven, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Entonces Samuel dijo: manda llamarlo de inmediato, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue.
Fíjese bien, el propio padre de David, el padre de aquella casa, cuando supo que Samuel venía a ungir a uno de sus hijos para rey sobre Israel, cuando Isaí lo supo, se dio, en el momento supo concluir que los 7 primeros hijos, los mayores, estaban listos. Cualquiera está listo para ser rey. Así que cuando toma decisión, dice: bueno, David, tú no tienes ni por qué bañarte. Amén. No tengas que vestirte, no. Vete al campo. Allá tenemos ovejas, tenemos que cuidarlas. ¿Quién las va a atender? Vete tú. Amén. Y entonces mandaron a David al campo a atender las ovejas. Pero ¿sabe qué? Aunque los 7 primeros hijos de Isaí parecían los correctos, aunque se veían impresionantes, aunque estaban listos en aquella sala, el verdadero elegido no estaba allí, estaba afuera. Y esta escena nos revela algo interesante, iglesia. Nos revela algo importante, porque lo que el hombre desprecia, lo que el hombre rechaza, lo que parece ser insignificante, lo que nadie busca, Dios sí lo busca. Lo que todos rechazan, Dios no lo rechaza. Lo que nadie ve, aleluya, porque Samuel no podía ver a David. Estaba Eliab y estaban los demás hermanos de David, aleluya, hijos de Isaí, que empezaron a salir uno y otro hasta los 7, aleluya, pero nunca podía ver. Es más, tuvo que preguntar: ¿hay alguien más que sea uno de tus hijos? Porque lo que nadie ve, Dios sí lo ve. Y es ahí a donde queremos llegar, porque muchas veces nosotros, al vivir de apariencias y de filtros nuestra fe, venimos delante del Señor y le traemos lo que se ve bien. Le traemos a Dios lo que parece presentable. Amén. Venimos delante del Señor y le decimos: mira, Señor, esta es la fe que quiero presentarte. Una fe que no falla, una fe que se ve bien, una fe que parece bastante piadosa, bastante cristiana. Pero Dios no ve nuestras apariencias, porque Dios sabe las luchas de fe que tú tienes. Dios sabe que a veces con dificultad, aleluya, enfrentas los desafíos que golpean tu fe. No cuando estás aquí, cuando estás allá afuera, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en tu casa, después de cerrar esa puerta, todas esas luchas, aleluya, Dios las conoce. Y quiero decirle algo en esta tarde, porque Dios quiere hacer algo con nosotros esta tarde. Cuando Dios llama a David a través de Samuel y dice: no nos vamos a sentar a la mesa hasta que David nos llegue, no lo llama para avergonzarlo. Lo llama porque tiene algo poderoso que hacer con él. Si Dios te pide que le entregues la realidad de tu corazón, no lo hace para avergonzarte. Cuando Dios, porque todos tenemos un David en nuestro corazón. Todos tenemos un David, una lucha. Amén. Todos tenemos un David en nuestro corazón. Todos enfrentamos algún tipo, aleluya, de herida en el corazón. A veces es resentimiento, a veces es un sentimiento que no hemos logrado soltar, a veces es una actitud, una preocupación, alguna área en nuestras vidas que tratamos de reservar y venimos a la presencia de Dios y como que la empujamos hasta abajo del corazón porque no queremos que Dios la vea. Y entonces levantamos nuestras manos como pensando que Dios no vea lo que está aquí, que se fije en mis manos levantadas perfectamente, que se fije en mi canto, que se canta con tanta fuerza, que se fije en mis manos que tocan, mis manos que alaban. Y entonces pensamos que haciendo todo esto impedimos que Dios mire lo profundo de nuestro corazón, cuando Dios está diciendo: tráeme a tu David. Póngase de pie conmigo, por favor. Dios nos está pidiendo no la apariencia de nuestro corazón.
Dios está pidiendo la realidad de nuestra vida, porque lo que escondes no será transformado. Porque lo que escondes, aquello que ocultas detrás de la apariencia, no puede ser sanado. A veces te cuesta mostrar tus debilidades y no quiero que vean que esto me duele. No quiero que vean que esto me está fracturando en mi corazón. No quiero que me vean vencido, cuando Dios dice: hey, yo no quiero que aparentes delante de mí lo que no puedes soportar. Yo sé que estás sufriendo, yo sé que estás batallando, yo sé que se te ha hecho difícil seguir adelante. Y el Señor dice: no me escondas tu David. Dios dice: no me escondas tu David, porque aquello que ocultas detrás de la apariencia nunca será sanado. Pero si lo entregas esta tarde, Dios lo puede restaurar. Dios puede mostrar su poder y quiere mostrar, aleluya, su gracia en tu necesidad. ¿Qué le parece si cantamos una alabanza al Señor? Y mientras se canta una alabanza, yo quiero invitarlo a usted a que venga delante de la presencia del Señor.